incógnitas que tiene mucha gente es justamente por qué el libro de Daniel no está incluido como libro profético en el canon bíblico, digamos, desde la perspectiva de la Biblia hebrea. Entonces, aquí lo importante es considerar que son muchos aspectos bueno, que en la antigüedad se veían de una manera. Hoy que tenemos muchas herramientas para la investigación histórica, herramientas que han venido evolucionando en los últimos 150 o 200 años, obviamente nos permiten visualizar este tema de una manera más completa y más precisa. Entonces, por ejemplo, lo primero que tenemos que señalar es que el libro de Daniel fue escrito en el siglo II antes de la era común. Tradicionalmente se tiene la perspectiva de que el libro fue escrito por un profeta llamado Daniel, que conforme al relato vivió en los tiempos del exilio en Babilonia, en la época en la que terminó el exilio, en la que terminó la hegemonía babilónica y se impuso la hegemonía persa, es decir, durante el siglo VI antes de la era común. Pero aquí hay una cuestión interesante que notar. El propio libro de Daniel ni siquiera nos da la pauta para asumir que se escribió en ese momento, porque la gran mayoría de las veces las historias que se cuentan de Daniel se cuentan en tercera persona. Es decir, dice, Daniel fue, hizo, dijo, vio, soñó, lo que quieran. Entonces, en realidad es más claro como estilo literario que se trata del trabajo de otro autor. Aunque claro, después en las visiones dice, yo Daniel estaba, pero parece que es el trabajo de recopilación hecho por otro autor. Entonces, ya desde ahí tenemos un argumento para cuestionar la datación tradicional, que diría que el libro de Daniel se escribió desde el siglo VI antes de la era común. Ahora, hay otro elemento fundamental que han señalado los especialistas y que en este sentido es contundente. Es decir, que en realidad no nos deja lugar a dudas de que el libro de Daniel se escribió en el siglo II. ¿Y cuál es? Que todo el libro de Daniel gira en torno fundamentalmente a la guerra macabea. Es decir, se supone que el libro de Daniel contiene una serie de revelaciones que Dios le da a este visionario, a este vidente, una serie de revelaciones sobre el futuro del pueblo de Israel. Pero extrañamente, todas estas revelaciones giran siempre en torno a un episodio muy concreto de la historia del pueblo judío. Es decir, si se supone que se está revelando el futuro, bueno, en realidad no importa qué tan lejano sea ese futuro revelado. Es decir, podría revelarse la guerra macabea, pero también la guerra contra Roma, pero también la expulsión de los judíos de España, o incluso más importante aún, el Holocausto, que ha sido el episodio más difícil en toda la historia del pueblo judío. Sin embargo, el libro de Daniel no se mete con todas estas situaciones históricas. Es decir, la perspectiva pretendidamente profética del libro de Daniel no es una perspectiva que hable en realidad de todo lo que habría ser la historia del pueblo judío, sino que se concentra prácticamente en lo que llamamos guerra macabea, que fue la confrontación entre judíos y griegos, se le llama tradicionalmente, los Yavanim, pero que en realidad se refiere a los sirios seleucidas, que eran una cultura completamente helenizada, y por eso tradicionalmente se les llamó griegos. Eso de 2 años, y del 162 al 158 volvieron otra vez las hostilidades. Entonces, el libro de Daniel se concentra además específicamente en la primera parte de esta guerra. Entonces, ¿por qué tanta importancia de esta guerra en el libro de Daniel? Solamente hay una respuesta razonable, porque el libro de Daniel se escribió en el contexto de esta guerra. Entonces, ese es un argumento en definitiva contundente, si lo analizamos desde la perspectiva técnica. O sea, aquí la única respuesta que se podría dar desde la perspectiva tradicional, bueno, es que Dios así lo quiso revelar, que eso en realidad no es una respuesta, es una evasiva. O sea, la realidad es que el libro de Daniel gira en torno a los problemas de Judea con los sirios seleucidas. Ahora bien, hay otro detalle que tampoco es menor, es decir, es también muy importante, y que demuestra que el libro de Daniel no pudo haber sido escrito en el siglo
6 antes de la era común. Y es los detalles históricos incorrectos. El libro de Daniel tiene muchos detalles históricos incorrectos. Los defensores de la datación tradicional se vuelven locos intentando explicar esto y justificar esto. Por ejemplo, uno muy importante es que la secuencia histórica que plantea el libro de Daniel es que, bueno, los babilonios conquistan Jerusalén, se llevan a Daniel junto con otros príncipes o junto con otros aristócratas judíos, se los llevan a Babilonia y allí los reeducan y, bueno, entran a trabajar como funcionarios de la corte. Luego el reino babilónico se derrumba y es conquistado por los medo-persas. Y entonces Daniel pasa, digamos, como burócrata de los babilonios, pasa a trabajar como burócrata de los medos y los persas. Ok, eso tiene lógica. Fueron eventos que sucedieron así. Pero en el libro de Daniel hay una inversión en el orden cronológico de los reinados de Darío el Grande y Ciro el Grande. Históricamente hablando, el primero fue Ciro el Grande, que de hecho fue bajo su reinado que Babilonia fue conquistada por los persas en el año 539 antes de la era común, y Ciro continuó gobernando hasta su muerte en el año 530, 9 años después. Luego ocupó el poder su hijo Cambises II, pero Cambises II al morir pierde, digamos, para la dinastía persa. Recuérdense que el imperio aqueménida, es el término correcto, el imperio aqueménida tenía dos grandes dinastías que de alguna manera competían o se coordinaban en el poder, y eran los persas y los medos. Entonces Cambises muere y el poder lo pierden los persas en ese momento y lo toman los medos. Entonces es cuando sube Darío I, Darío el Grande, el primer emperador de los medos en el imperio aqueménida. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que históricamente primero fue Ciro y luego fue Darío. En el libro de Daniel nos lo ponen al revés. Mencionan que primero gobernó Darío y luego gobernó Ciro. Entonces, bueno, ahí tienen a los defensores de la datación tradicional haciendo marometas teóricas, intentando decir que tal vez hubo un Darío anterior a Ciro el Grande, o tal vez es otra manera de llamarlo. O sea, se inventan, perdón, lo voy a decir como es, se inventan cuentotes. La realidad es que hay un error en el orden de los emperadores. Primero reinó Ciro, luego Darío. En Daniel este dato está puesto al revés. Hay otro error en relación a la conquista de los medo-persas de Babilonia. Se menciona a Belsasar, hijo de Nabucodonosor, como rey de los babilonios. Belsasar en realidad no era el rey. Belsasar solamente era un regente local. El rey era Nabonido, que de hecho Belsasar era nieto de Nabucodonosor. Nabonido era el rey y era el hijo. Entonces hay una imprecisión histórica también en este detalle. Y bueno, se ha intentado decir que, bueno, lo que pasa es que pues ahí dice rey, pero quería decir en realidad gobernador local de la ciudad. No, a ver, no nos hagamos bolas. El libro dice que Belsasar era el rey y no lo fue. Es una imprecisión. Tenemos otro detalle también muy impreciso en el capítulo 9, cuando se habla de una visión de Daniel. Se menciona que esto fue en los tiempos de Darío, del rey Darío, el hijo de Artajerjes. Entonces, esta es una confusión más o menos de 100 años. ¿Por qué? Porque Darío I, el rey que en realidad gobernó durante la época en la que Daniel pudo haber vivido, es decir, Darío el Grande, reinó en realidad del año 522 al año 486 antes de la era común. Esto por cronología sería quien estuvo en contacto con Daniel. Pero Darío I fue hijo de Hispastes, un noble, un personaje de la nobleza meda. El Darío, que fue hijo de Artajerjes, tal como lo menciona Daniel 9.1, fue Darío II, que empezó su reinado en el año 424, antes de la era común, es decir, 100 años después de Darío I. Entonces, es evidente que el autor del texto está confundiendo a los dos Daríos, y está hablando de Darío I, pero lo está refiriendo como hijo de Artajerjes, cuando el Darío hijo de Artajerjes fue Darío II, que vivió 100 años después.
completamente fuera del rango cronológico en el que pudo vivir Daniel. Entonces, son imprecisiones perfectamente comprensibles si tomamos en cuenta que el autor no es de esa época, sino de más o menos 350 o 400 años después. Entonces, tendríamos que dudar y descartar de las virtudes de un profeta que nos habla del futuro, pero que no es capaz de describir correctamente su presente. Entonces, bueno, se han inventado también cualquier cantidad de explicaciones que son meramente vericuetos demagógicos para intentar decir, no, lo que pasa es que parece que al papá de Darío I también le decían Artajerjes. No, a ver, una de las primeras cosas que requiere la investigación histórica, y esto incluye a la investigación bíblica histórica, es ser honestos con la información, y si la información no nos gusta, ni modo, allí está la información, allí están los datos y hay que resolverlo con eso. No inventarnos un universo paralelo en donde los datos son como a nosotros nos gustaría que fueran. Entonces, ahí están las imprecisiones históricas en el libro de Daniel, lo que demuestra contundentemente que no fue escrito por alguien contemporáneo a esa, digamos, al cambio de poderes en Medio Oriente, cuando se colapsa el imperio babilónico y entra en funciones el imperio aqueménida o medo-persa. Una imprecisión más es la descripción del fin del imperio babilónico, o sea, porque en el relato del festín de Belshazzar, este rey que está en su festín ahí celebrando y usando las copas que se habían robado del templo de Jerusalén, y de repente aparece la mano y escribe en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y llaman a Daniel para que le diga, bueno, tus días están contados y tu reino ha llegado a su fin, y dice que esa noche... ¿Esta es la traducción de la inscripción en la pared? No, no es la traducción, es más bien la interpretación que Daniel le da al rey, que lo que está ahí escrito significa que sus días han sido contados, que sus acciones han sido puestas en una balanza, que ha sido encontrado culpable y que esa noche su reino llega a su fin. Bueno, y repito, Belsasar ni siquiera era rey. Segunda, tal como está narrado, no da detalles, pero se entiende que esa noche los persas conquistaron Babilonia y Belsasar murió. Es incorrecto, en realidad la batalla decisiva fue más o menos medio año antes o un poco más en la ciudad de Opis. Esa fue la batalla decisiva cuando las tropas persas derrotaron a las babilónicas, y entonces la ocupación de Babilonia fue pacífica, ya no hubo resistencia militar de por medio. Y cuando los persas llegaron a Babilonia, los babilonios tenían como medio año de saber que los persas eran los nuevos jefes, punto. Entonces, no cuadra con los verdaderos eventos históricos. Entonces, es una serie de detalles que nos llevan a la conclusión de que definitivamente Daniel no fue escrito en el siglo VI antes de la era común. Entonces, ¿cuándo fue escrito? Bien, la pista nos la da esta situación que ya mencioné, de que todo gira en torno todo gira en torno al conflicto con los sirios eleusidas. Entonces, es evidente que el autor está muy interesado en el conflicto con los sirios. ¿Por qué habría de estar tan interesado en el conflicto con los sirios eleusidas? Pues por una razón muy simple, porque está inmerso en eso. Hay otra imprecisión en la narrativa, digamos, histórica de este libro, y es que según el libro de Daniel, digamos que el final, el colapso del rey de los sirios eleusidas, o como en Daniel 11 se le llama, el rey del norte, porque sí está allá al norte, sería como, digamos, el punto final de las guerras y daría paso al establecimiento del reino de Dios en la tierra. Esto obviamente falló. Aquí lo interesante es esto. Antíoco Epífanes murió repentinamente, o sea, de repente le dio un ataque y se murió, en el año 164, antes de la era cristiana, antes de la era común. Y entonces eso provocó un break en la guerra entre judíos y sirios. Aunque Antíoco Epífanes no estaba allí, sus tropas cayeron en el descontrol absoluto, y eso fue lo que aprovechan los macabeos. Yehudá Maccabi, que había heredado de su papá, el sacerdote Matatiahu, había heredado el liderazgo de la guerrilla judía,
aprovechan ese descontrol en las tropas sirias, los derrotan, los sacan y reconquistan Jerusalén, recuperan el templo. Entonces, en el libro de Daniel se intuye esta expectativa escatológica, es decir, proyectada hacia lo que se supone tendría que ser el fin de los tiempos, de que con esa derrota y la rededicación del templo empezaría pues ya la época de restauración de Israel. Y no sucedió así. En realidad, una parte de Jerusalén, la parte más vieja, la llamada Ciudadela, todavía quedó bajo control de una tropa siria que nunca pudo ser derrotada, y ahí se refugiaron todos los judíos radicales helenistas que habían apoyado a Antíoco, o sea, que habían renegado del judaísmo para apoyar a Antíoco. Ahí se mantuvieron y nadie los pudo sacar. 2 años después, el ejército sirio, ya completamente reorganizado, vuelve a atacar, derrotan a los judíos, Yehudá Maccabi, Judas Macabeo tiene que huir de Jerusalén y finalmente muere en batalla en el año 160 antes de la era común. El liderazgo de la guerrilla judía lo retoma Jonatán, el hermano menor, el siguiente en edad, el hermano de Yehudá Maccabi, y Jonatán resulta también ser otro genio militar, le propina 2 derrotas desastrosas a las tropas sirias, y entonces en el año 158 antes de la era común, el general sirio Baquides y Jonatán negocian la paz, intercambian prisioneros y tan tan, se acabó el conflicto. Ahí se acabó la guerra. Pero en términos oficiales, Judea no recuperó su independencia. El arreglo fue que los sirios ya no se iban a meter con los judíos en materia de religión y que los judíos ya no iban a intentar independizarse de Siria. Si al final de cuentas el hermano de Jonatán, el hermano menor, Simeón, que fue el siguiente en heredar el poder, logró la independencia de Judea, no fue ya por un conflicto con los sirios, sino porque el imperio seleucida se termina de desmoronar y es ocupado en la práctica por los romanos. Entonces, toda esta segunda parte del conflicto macabeo, entre macabeos y sirios, ya no aparece en el libro de Daniel. Ya no se menciona absolutamente nada en relación a Judas Macabeo, a Jonatán, a Simeón, a Baquides, al grupo que se quedó ahí acantonado en Jerusalén, etc. Entonces, ¿qué conclusión llegamos? Que el libro de Daniel se escribió al final de la primera etapa de este conflicto, porque habla mucho de lo que sucede en esa primera etapa y no habla nada de lo que sucede en la segunda etapa. Entonces podemos aventurarnos a fechar la manufactura del libro de Daniel más o menos entre los años 165 y 164 antes de la era común. Ahora bien, obviamente lo interesante aquí es todo este lenguaje profético, es decir, que parece que es Daniel diciendo que en el futuro va a suceder esto. Sobre todo el capítulo 11, la profecía medular en el libro de Daniel es el capítulo 11, porque pareciera ser una predicción sobre las convulsas relaciones entre el rey del norte y el rey del sur, así les llama este capítulo, que se refiere el rey del norte a los reyes de la dinastía seleucida, que tenían su sede en Damasco, al norte de Jerusalén, y el rey del sur, los reyes de la dinastía tolemaica, los faraones ptolomeos, que tenían su sede en Egipto, al sur de Israel. Entonces, durante efectivamente, digamos, los siglos 3 y un cachito del siglo 2 antes de la era común, los seleucidas y los ptolomeos estuvieron en frecuentes conflictos, intentando hacer tratados de paz, pero luego peleándose, hasta que Antíoco Epífanes invade Egipto. Eso, digamos, poquito antes de que empiece el levantamiento armado en Judea, la llamada Guerra Macabea. Entonces, pareciera que es un profeta del siglo VI anunciando todos los conflictos que iban a haber entre sirios y egipcios y que iban a ser el marco detonante para la Guerra Macabea. Pero no, en realidad estamos hablando de lo que en términos de crítica textual bíblica llamamos una profecía post-eventum. Es decir, ¿en qué consiste? En que yo, hagan de cuenta, yo como autor de 1970, me refiero al año que nací, como autor ahorita en el año 2018, me pongo a escribir, por ejemplo, sobre la Guerra de los 6 días en Israel, la Guerra de 1967. Pero lo firmo como un autor judío del siglo XIX y lo presento como una profecía, como si en 1800
96, un autor judío llamado Jacob Gattel hubiera profetizado la guerra de los 6 días. Entonces, esto es a lo que se le llama escribir una profecía post-eventum. Y, aunque no lo crean, es una técnica, un recurso muy utilizado en la literatura apocalíptica. Hay que decirlo, muchos de los autores apocalípticos del antiguo Israel eran simple y llanamente unos tramposos. Escribían de esta manera sus textos y luego los presentaban como si fueran profecías que habían encontrado por ahí que hablaban de los eventos actuales. Por eso el judaísmo rabínico rechazó la grandísima mayoría de todos estos libros. De hecho, nada más aceptó uno, el de Daniel. Y la próxima semana voy a explicar por qué. Pero justamente por eso, todo este tipo de literatura, el judaísmo antiguo, salvo el apocalíptico, que se extinguió por razones obvias, salvo el judaísmo apocalíptico, todas las demás tendencias del judaísmo consideraban que estos libros eran básicamente disparates y que de proféticos no tenían absolutamente nada. Por eso Daniel nunca fue considerado para ser integrado a los libros proféticos. Entonces, ya tenemos con esto un panorama más o menos claro, aunque aquí hay que mencionar un problema que tenemos con algunos capítulos del libro de Daniel. Concretamente con el capítulo 2, con el capítulo 7 y con los versículos 20 al 27 del capítulo 9. Y es que, a gusto de mucha gente, estos capítulos se proyectan a la guerra contra Roma. Entonces, ahí tienen a los especialistas. Ahora va mi crítica contra los especialistas. No crean que les soy fan incondicional. Aquí vuelvo a insistir. El punto es ver la información y aceptarla como es. Y si no cuadra con mis ideas, corregir mis ideas, no intentar corregir la información. También pasa en la academia, y me refiero a esto. Esto es muy mi punto de vista, pero bueno, no tengo otro. Capítulo 2 habla, por ejemplo, de un sueño de Nabucodonosor, una estatua que está dividida en 4 secciones, ¿no? Una cabeza de oro, el torso y los brazos de plata, luego el abdomen y la parte pélvica de bronce, y luego las piernas de hierro y en los dedos mezclados con barro. Entonces, Nabucodonosor según el sueño, una piedra baja le pega en las piernas a la estatua, la derrumba, y la piedra empieza a crecer, hasta que llena todo el mundo. Nabucodonosor se despierta todo desconcertado, llama a sus médicos, brujos, agoreros, adivinos de la corte. Nabucodonosor ni siquiera se acordaba del sueño. O sea, les dice, acabo de tener un sueño rarísimo, quiero que me lo interpreten. Bueno, cuéntanos el sueño, lo siento, lo olvidé, pero ustedes son adivinos, así que ustedes díganme qué soñé. Entonces, bueno, los adivinos se vuelven locos y dicen, o sea, nos estás pidiendo algo imposible. Nabucodonosor ya está decidido a mandarlos a ejecutar, que ese era el riesgo de ser adivino en esas épocas. Es decir, te pagaban muy bien, te consentían muchísimo, pero donde te fallara una cosa, adiós, tu cabeza rodaba después del machetazo del verdugo. Entonces aparece Daniel a decir, calma, yo lo resuelvo. Entonces ya le cuenta a Nabucodonosor, soñaste esto y significa esto. Bien, le cuenta su sueño y en la interpretación le dice, hay 4 reinos, vienen todavía 4 reinos. El primero, la cabeza de oro, eres tú, es decir, es el reino de Babilonia. El segundo, dice, será un reino más grande y más poderoso, pero no con el esplendor del tuyo. Por eso ya no es de oro, es de plata. Y bueno, se entiende que se refiere a los medos persas. Luego, la siguiente parte, que ya todavía tiene menos esplendor, se referiría a los griegos, sirios, seleucidas, o sea, esta fusión, al imperio helénico, digamos, que dominó sobre Israel durante algún tiempo. Y el cuarto imperio, la interpretación tradicional siempre es que es el romano. Pero bueno, entonces los especialistas dicen, a ver, el cuarto imperio no puede ser el romano, porque el libro de Daniel se escribió en el año 164 como profecía post-eventum. Entonces el cuarto imperio tiene que ser el sirio seleucida. Entonces hay que reorganizar. No son Babilonia, Media Persia, Grecia, Siria seleucida y Roma, sino Babilonia, Media Persia, tal vez Grecia, o sea, el imperio macedónico de Alejandro Magno por una parte, y luego el sirio seleucida como el cuarto. O podría ser Babilonia, Media, luego Persia, y luego la Grecia, Siria, seleucida.
Ok, ahí la controversia está abierta, porque el texto no nos da elementos definitivos para llegar a una conclusión. Pero bueno, tenemos otra vez repetida esa imagen de 4 imperios en el capítulo 7, que es cuando se supone que Daniel está ahí muy tranquilo, de día de campo o algo así parece, y de repente tiene una visión y ve 4 bestias. Y entonces, bueno, es una visión súper desconcertante, le pregunta al ángel y le dice, o sea, ¿qué es esto? Al ángel que se lo está revelando, y el ángel le explica que las 4 bestias son 4 reinos. Y entonces otra vez tenemos uno que claramente se refiere a Babilonia. El primero no hay vuelta de hoja, es Babilonia. ¿Por qué? Porque se trata de un toro, la descripción es la de estos llamados toros alados, porque tienen cara de humano, o leones, o sea, de repente son toros, de repente son leones, pero bueno, en el sueño es un león con alas y cara de hombre, que es una imagen típica de la iconografía babilónica. La segunda bestia, dice, es un oso que se levanta más de un lado que del otro. Eso no está claro visualmente cómo rayos pudo ser, si el oso estaba así chuequito o qué. Pero dice que es un oso que se levanta más de un lado que del otro y que va mordiendo 3 costillas, o sea, lleva en su boca 3 costillas. Esto es muy clara la referencia al imperio medo-persa. Esta noción de que está más levantado de un lado que del otro, digo, aunque visualmente es difícil de imaginar, el significado es claro. Los medos tenían más poder que los persas. Y que lleva 3 costillas en la boca como si acabara de destazar un animal, está muy claro en el sentido de que los persas, para convertirse en el imperio hegemónico en todo el mundo de ese tiempo, tuvieron primero que derrotaron y destrozaron a los egipcios, a los lidios y a los babilonios. Entonces, aquí está muy clara la identificación del imperio medo-persa. Luego, la siguiente bestia es un leopardo con 4 cabezas y con 4 alas. Entonces, estamos claramente ante un reino que tiene una división en 4. El sentido es muy claro. Es el reino de Alejandro Magno. ¿Por qué leopardo? Porque la velocidad con que Alejandro Magno conquistó todo el territorio de su tiempo fue impresionante. O sea, lo conquistó en un santiamén. Pero Alejandro Magno muere a los 32, 33 años, o sea, muere prematuramente, y entonces su reino se divide entre sus 4 generales. Por eso es presentada la idea del reino macedónico, es presentado como un animal con 4 cabezas y con 4 alas. Es decir, lo que originalmente fue un imperio que luego se dividió en 4. Y luego está la última bestia, que dice indescriptible, o sea, no se parece a nada conocido, aunque la descripción en realidad le da un cierto aire de dragón, y dice que la bestia tiene 10 cuernos, que 3 cuernos fueron quebrados y que en su lugar de esos 3 cuernos apareció un cuerno más, o sea, un 11º cuerno. Y este cuerno, dice, tenía boca y ojos y hablaba grandes cosas y hablaba contra el Altísimo, y se le dio poder para derrotar a los santos, es decir, para derrotar a los judíos, en resumidas cuentas, en su guerra contra ellos, pero Dios viene y lo destruye y trae su reino. Entonces, viene otra vez la discusión. Según los especialistas que insisten en que el libro de Daniel llega hasta el año 164 y punto, entonces tienen que demostrar que el imperio seleucida es esa última bestia. Pero no les cuadran las cuentas. Entonces empieza el problema. El ángel le explica a Daniel, los 10 cuernos que viste son 10 reyes. Y los 3 cuernos que fueron quebrados significa que 3 reyes serán quitados, eliminados, y en su lugar va a surgir un último rey. Entonces se ponen a hacer las cuentas de cuántos emperadores seleucidas hubo desde el primero, desde Seleuco primero, hasta Antíoco Epífanes, y porque resulta que no son 10, que son 8. O sea, no cuadra el número. Entonces la explicación que dan es, bueno, lo que pasa es que el autor no debió tener la información completa y se equivocó. A mí no me convence este razonamiento, porque en resumidas cuentas lo que me están diciendo es esto. Tengo un texto y tengo una interpretación del texto, pero de repente las evidencias no concuerdan entre lo que dice el texto y lo que dice mi interpretación. El que se equivocó fue el autor del texto. No, perdón. Yo prefiero pensar que se equivocó el que hizo la interpretación. Vuelvo a insistir, o sea, si tienes un problema con un texto
y llegas a la conclusión de que el que se equivocó fue el autor del texto, no, hermano, perdón, el que está equivocado eres tú. Entonces, hay que buscar una respuesta más razonable. Si no la encontráramos, bueno, se podría discutir todavía el tema, pero sí hay una respuesta más razonable. Y es que esta última bestia se refiere a Roma. Aquí el punto es si podemos disociar la tercera bestia, es decir, si los imperios griegos, es decir, de Alejandro, el imperio macedónico, y luego los 4 imperios que salen de ahí, los podemos disociar y repartirlos entre 2 bestias. El problema es que tenemos el capítulo 8 de Daniel, que es otra visión, nada más que aquí son 2 bestias. Daniel está también ahí muy tranquilo y de repente tiene la visión de un animal que es así como un carnero y que tiene 2 cuernos, uno más grande que el otro. Nótese la similitud con el oso del capítulo 7. Y dice, y este animal, o sea, esta bestia conquistó para acá, para allá, o sea, para todos los 4 puntos cardinales y se engrandeció. Pero de repente aparece otra bestia, como macho cabrío, que nada más tiene un cuerno y que destruye a la primera bestia. Entonces, cuando esta bestia con nada más un cuerno está en su mayor fuerza, ese cuerno fue quebrado. Dice, y surgieron 4 cuernos en su lugar. Nótese la similitud con la tercera bestia del capítulo 7, del leopardo. Entonces dice que de uno de estos cuernos salió otro cuerno, o sea, fíjense lo bizarro de la imagen, lo abigarrado. Un cuerno lo rompen, salen 4 cuernos, y a un cuerno le sale otro cuerno. Y este cuerno otra vez tiene ojos y tiene boca y habla grandes cosas y se pelea con los judíos y los derrota, pero bueno, Dios lo derrota a él. Entonces Daniel le pregunta al ángel, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué onda con esto? Y el ángel le explica. Y el ángel aparte en el capítulo 8 es explícito. La primera bestia que viste, dice, son los medos y los persas. No se lo dije en estas palabras, pero dice, son el imperio medo-persa, y un cuerno es más grande que el otro porque los medos tienen más poder que los persas. Y dice, y la otra bestia que viste llegar es Grecia, y ese cuerno es el rey de Grecia, Alejandro Magno, que derrotó a los medos y a los persas, los conquistó. Y dice, y cuando esté en la fuerza, en el esplendor de su poder, será quebrado y surgirán otros 4 cuernos. Otra vez, Alejandro Magno muere y surgen sus 4 generales que se reparten el imperio. Y de uno de estos, es decir, de Seleuco, surgirá otro cuerno, es decir, un descendiente suyo, que será quien entre en guerra con los judíos. Es decir, Antíoco IV Epífanes, que fue el que provocó la llamada guerra macabea. Entonces, en esta explicación que el ángel le da a Daniel, queda muy claro que esta bestia, que empieza con una unidad en el capítulo 8, un cuerno, pero que luego se convierte en 4 cuernos, es un solo reino desde Alejandro Magno hasta los 4 imperios que surgieron al repartirse su reino. Entonces, el Sirio Seleucida ya está incluido ahí. Y entonces es muy clara la visión del capítulo 8 cuando dice que el último cuerno, el gran enemigo del pueblo judío, surge de uno de estos 4 cuernos. Es decir, ese último gran enemigo, Antíoco Epífanes, pues, a pronto, surge de una de estas 4 subdivisiones de la bestia. Eso no sucede en el capítulo 7. La bestia con 4 subdivisiones es una. El último cuerno, el enemigo del pueblo judío, aparece en la otra bestia, en la siguiente bestia. Entonces, respetando la lógica interna del texto, ya no me están hablando de los sirios seleucidas, me están hablando de un reino posterior. Bien, entonces, los especialistas que han admitido esta realidad empiezan a intentar decir, bueno, tal vez se refiere al reino asmoneo. Imposible. Daniel 7 habla de esta 4ª bestia como lo peor que ha existido, como la más feroz, la más brutal, la que destroza a sus enemigos, o sea, la más grandiosa bestia que ha existido. Y el reino asmoneo no lo fue. Fue un reino poderoso a nivel local, pero, por ejemplo, el reino asmoneo no hubiera tenido la capacidad de enfrentarse contra Roma o contra los partos. Entonces, es imposible, es absurdo imaginar que esta bestia fuera el reino asmoneo. Además, entonces,
¿quiénes serían los 10 cuernos? Otra vez tenemos ese problema. En cambio, si aceptamos que es Roma, podemos contestar sin ningún problema lo de los 10 cuernos. ¿Por qué? Porque Roma empieza su historia como imperio cuando todavía está en funciones el segundo triunvirato, es decir, cuando están gobernando conjuntamente César Augusto, Marco Antonio y Lépido. Entonces, estos van a ser los primeros 3 gobernantes de la Roma imperial. Obviamente, fue un proceso muy lento para que se consolidara la verdadera estructura imperial, pero bueno, ellos son los 3 primeros gobernantes de la Roma ya en su fase imperial. Van 3 cuernos. Después de la muerte de César Augusto subió al trono Tiberio, 4 cuernos. Al morir Tiberio, Calígula, 5 cuernos. Al morir Calígula, Claudio, 6 cuernos. Y al morir Claudio, Nerón, 7 cuernos. Nerón, bueno, ya Calígula venía con serios trastornos mentales, Nerón otro tanto. Nerón entra en conflicto con el Senado de Roma, lo declaran enemigo público, se tiene que suicidar, y entonces Roma entra en una etapa de inestabilidad tremenda, que ya tenían varios problemas, porque justo en los tiempos de Nerón había comenzó el levantamiento armado de Judea, y que le provocó serios problemas porque la primera legión, la 10ª Fretensis, que estaba cantonada en la zona de Siria, desde Siria hasta Gadara, es la que tiene que encargarse de sofocar la rebelión judía, y las tropas judías la aplastan. Entonces, bueno, Nerón tiene que reorganizar todo el problema al ejército para enfrentar esa rebelión, pero viene el problema con el Senado, se tiene que suicidar, entonces Roma entra en un periodo de inestabilidad. Este lapso que va del año 68 al 69, ya de la era común, se le llama el año de los 3 Césares o el año de los 4 Césares. ¿Por qué? Porque el poder fue ocupado por 3 Césares que cayeron uno detrás del otro, es decir, que no lograron gobernar más. El que más gobernó, el último, fue 6 meses, los demás nada más gobernaron 2-3 meses, fueron Galba, Otón y Vitelio, es decir, serían el cuerno número 8, 9 y 10. Y ninguno de los 3 logró consolidarse en el poder y fueron asesinados por los que le siguieron. Es decir, 3 cuernos que son cortados. Y luego, nótese cómo en la bestia de Daniel 7, el último cuerno no sale de otro cuerno, que es lo que sucede en la otra bestia, en la otra visión, en la de Daniel 8, sino que aquí son 3 cuernos cortados y aparece otro. Y este cuerno es el que se le da potestad para derrotar a los judíos. Galba, Otón y Vitelio fueron asesinados, perdieron el poder, y vino un nuevo emperador que fue el que logró estabilizar a Roma, y que fue, ¿quién? Vespasiano, el general que Nerón había asignado para enfrentar la guerra con los judíos, y que de hecho Vespasiano estaba derrotando a los judíos. Vespasiano fue uno de los grandísimos genios militares de la historia. Entonces, cuando él se hace cargo de la guerra contra Judea en el año 68, reorganiza todo, se trae 3 legiones y empieza a derrotar a las tropas judías. Pero la guerra tiene que suspenderse por un rato porque empieza toda la crisis en Roma. Entonces Vespasiano se regresa a Roma y acaba convirtiéndose en el emperador. Entonces, nótese cómo aquí las cuentas sí cuadran. Es decir, el 11º cuerno, el 11º rey que tuvo Roma en su fase imperial, empezando a contar desde el primer triunvirato, fue el que terminó por tirar a los 3 anteriores, pero aparte en convertirse el enemigo que derrotó a los judíos. Entonces, aquí sí cuadra. Bien, entonces esto nos obliga a visualizar esta predicción, esta supuesta profecía de Daniel 7, la visión de las 4 bestias, como una visión que se refiere a Babilonia, Media Persia, Grecia, Siria Seleucida y Roma. Los especialistas que no quieren aceptar esta datación dicen que en esencia la visión de Daniel 7 es lo mismo que la de Daniel 8, es decir, se refieren a la guerra macabea. Yo pongo como objeción en este sentido que eso no tiene lógica, porque en las 2 visiones Daniel se comporta de la misma manera, es decir, está muy tranquilo, tiene una visión sobre bestias, cuernos y guerras. Y entonces en el capítulo 7 aparece un ángel y le dice, te voy a explicar de qué se trata. Y le dice, las bestias son reinos y los cuernos son reyes. Y en el capítulo 8 otra vez Daniel tiene la visión sobre bestias,
cuernos y guerras, y otra vez le pregunta al ángel, ¿qué significa? El ángel le podía haber dicho, bueno, ¿qué no te acuerdas de la visión anterior? Ya te expliqué que las bestias son reinos y que los cuernos son reyes. No, en el libro de Daniel pareciera que no se acordó de una visión o de la otra. Entonces, no tiene lógica imaginar que estamos hablando de dos visiones muy diferentes, pero que están intentando referirse a un mismo evento histórico, la guerra contra Antíoco, porque entonces eso nada más genera confusión dentro del texto. Y si no me creen, léanse todas las controversias que tienen los especialistas que no quieren aceptar la identificación de Roma como la cuarta bestia. Entonces, lo más lógico, creo yo, es suponer que el capítulo 7 en realidad fue la reelaboración del capítulo 8 para actualizar la información, y ahorita explico por qué. Aquí nada más habría un problema en contra de toda la hipótesis que estoy planteando, una objeción severa, pero que tiene respuesta. Esta objeción es que se han recuperado en Qumran fragmentos del libro de Daniel que incluyen fragmentos del capítulo 7, y la datación por carbono 14 dice que son documentos del siglo I o del siglo II antes de la era común. Es decir, que son textos que se escribieron un siglo o un poco más antes de la guerra contra Roma. Entonces, con eso cualquiera me podría decir, el capítulo 7 de Daniel ya estaba escrito antes, siglo antes o siglo y medio antes de la guerra contra Roma. Entonces, no puedes ubicar ahí su elaboración. Perdón, yo digo que sí, por esta razón, porque la prueba del carbono 14 te da la fecha, la edad de la vaca, vamos a decirlo así. Es decir, de la piel, del material en el cual se elaboró el documento. Pero eso no significa en automático, sería una falacia de falsa demostración, pretender que en automático significa que el documento se escribió en ese momento. El pergamino, el material era del siglo II, pero el documento no se escribió en el siglo II. Se escribió hacia el año 72 o 73, en la época en la que estaba terminando el conflicto con los romanos. Entonces, la gran mayoría del libro de Daniel se escribe en el año 164, y luego el capítulo 2, el capítulo 7 y los versículos 20 al 27, que también, bueno, el versículo 9, 26 y 27 de Daniel, la famosa semana de Daniel, es una descripción puntual de lo que sucedió en la guerra contra Roma. La pregunta aquí es ¿por qué se escribieron estas actualizaciones o estos añadidos? ¿Y por qué se insertaron en el libro de Daniel? Si aprendemos a pensar un poco con lógica de novelista, no es tan difícil de entender. Imagínense la situación. Yo soy un judío apocalíptico que está completamente obsesionado con estos temas de profecías y el fin del mundo y el fin de los tiempos y la inminente llegada del reino de Dios. Y según yo, según mis profecías o mi comprensión de las profecías, esto tiene que suceder ahorita que se acaba de morir Antíoco Epífanes, porque lo dice el libro de Daniel, un libro que escribió mi compadre, por cierto, pero que lo acaba de reelaborar, y estamos esperando a que ya, por fin, después de que pase el cometa Halley, viene el reino de Dios. Después de que se muera Antíoco Epífanes, viene el reino de Dios. Después del 2012 viene el reino de Dios. Cada rato salen con estas cosas. Bien, entonces ahí está el libro, ahí están las profecías. De repente aparecieron estos manuscritos antiguos que escribió Daniel hace 4 siglos o 3 siglos, hablando de la guerra que está sucediendo ahorita. De eso se trataba. Ok, y todo parece estarse cumpliendo. Entonces tengo emocionada a toda la gente porque todo esto ya estaba profetizado, y entonces ya nada más esperamos el reino de Dios. Y no sucede. Sí, ganamos la guerra. Antíoco se murió, derrotamos a los sirios, recuperamos Jerusalén, recuperamos el templo, purificamos, pero ¿y el reino de Dios a qué hora? No llega, y no llega, y no llega. Y lo único que pasa 2 años después es que los sirios se reorganizan, nos atacan, nos derrotan, tenemos que huir. O sea, ¿saben el fiasco que esto fue? Está perfectamente documentado que la tradición apocalíptica
tuvo un severo bache. ¿Sí está bien la grabación? Está bien. Okay. Sí. Que la tradición apocalíptica tuvo un severo bache en estas épocas y que los últimos defensores de esta ideología se fueron a esconder, o se aislaron más bien en el monasterio de Qumran, ya por ahí del año 150, entre el año 150 y 135, en el siglo II antes de la era común. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tuvieron que aislarse? Pues porque habían hecho el ridículo, porque habían anunciado la llegada del reino de Dios para el año 2017. Perdón, es que me acordé ahorita de un charlatán gringo que se llama Michael Rood, que había anunciado la llegada del reino de Dios para el 2017. Ahora les cuento esa penosa historia. Habían anunciado la llegada del reino de Dios para después de que muriera Antíoco y no sucedió. Entonces, en esas circunstancias, díganme, ¿quién en su sano juicio le iba a creer al libro de Daniel? Nadie, absolutamente nadie. Entonces, bueno, se repliegan, se regresan a Qumran, se llevan sus libros, bueno, se instalan en Qumran, se llevan sus libros y volvemos al punto. En vez de aceptar la evidencia, los datos, la realidad, no, el problema es que Daniel estaba mal escrito, algo nos falló ahí en el cálculo, vamos a regresar a nuestras investigaciones y de repente, ya saben cómo son estas cosas, no voy a poner caso en Michael Rood. Michael Rood fue un tipo que en el 2009 empezó a anunciar que el apocalipsis iba a empezar en el 2010 con con la destrucción de Siria, de Damasco, y que entonces ahí va a empezar los últimos 7 años de historia del fin del mundo, y que en el mes correspondiente a Kislev del año 2010, o sea, del año en realidad 5771, pero en el festejo de Hanukkah en el año 2010 ya iba a estar reconstruido el templo y se iba a hacer la dedicación del templo. Y que entonces el apocalipsis iba a terminar en el año 2017 y que Jesucristo iba a regresar durante las festividades de Rosh Hashanah Yom Kippur del año 2017. Digo, sobra decir que no se cumplió absolutamente nada de esto. Pero lo sorprendente es lo que hace este tipo de gente, este tipo de charlatanería, cómo funciona. En vez de admitir, me equivoqué, perdón, me dedico a otra cosa, me voy a vender seguros, me voy a vender bienes raíces, algo productivo, se regresan a su oficina, se sientan en su escritorio y empiezan a buscar cuál fue la coma, cuál fue la letra, cuál fue el acento, cuál fue el número en el que se equivocaron. Y 3 años después dicen, ya, es que la coma no iba aquí, iba allá. Entonces eso nos cambia en 4 años y entonces ya no va a ser en el 2010, sino va a ser en el 2032. O sea, insisten en algo que está demostrado que no funciona desde el año 164 antes de la era común. Bueno, ahí sigue. Evidentemente los qumranitas hicieron esto. ¿Por qué el libro de Daniel volvió a tener repercusión en la cultura judía? Porque evidentemente encontraron el modo de, digamos, reivindicarlo. Si el fallo total con la guerra macabea lo había desprestigiado, es decir, había demostrado que era una profecía fallida, encontraron el momento de decir, no, el libro de Daniel no se equivocó. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que seguramente de repente aparece una copia de Daniel en donde ya no es la visión de las 2 bestias y el rey de Grecia y luego sus 4 sucesores y luego el cuerno en la guerra macabea, sino aparece una visión con 4 bestias y la última bestia tiene 10 cuernos y los 3 que cayeron, Galba, Otón y Vitelio, ustedes acaban de enterar, si fue hace 4 años. Y después viene el cuerno Vespasiano y ese es el verdadero enemigo y ese es a quien Dios va a derrotar. Es decir, evidentemente de repente apareció una versión del libro de Daniel que no se enfocaba en la guerra macabea, sino en la guerra contra Roma. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer un autor de estos para poder producir esta nueva versión del libro de Daniel? Bueno, admitir, estar consciente que la versión anterior estaba equivocada. 2, tener una revelación divina, porque estas cosas extrañamente siempre funcionan por revelación divina. Una revelación divina donde alguien le dijo no, un ángel le habrá dicho no. Lo que pasa es que la interpretación no era de esa manera, es de esta otra. Y entonces viene la visión de las 4 bestias.
Pero entonces, obviamente, este personaje, al igual que los demás de su secta que fabricaban este tipo de textos, no puede sentarse a escribir un libro en papiro o en pergamino moderno con letras modernas y decir, miren, me acabo de encontrar una versión del libro de Daniel que es distinta y que profetiza esta guerra. O sea, cualquiera que se lo hubiera revisado le hubiera dicho, no seas payaso, la acabas de escribir. O sea, se te está escurriendo la tinta todavía. Es como si yo quisiera falsificar, por ejemplo, un cuento de Jorge Luis Borges. De repente decir, estaba aquí en la biblioteca de Raza Judío y me acabo de encontrar un cuento de Borges que nadie conocía, un texto inédito. Y lo enseño en papel Kimberly Clark de 58 gramos, así todavía con la marca de agua de Kimberly Clark, e impreso en Times New Roman de 12 puntos, ¿no? O sea, cualquiera me va a decir, maestro, o sea, si quieres falsificar cuentos de Borges, ten más imaginación. No puedes imprimirlo en computadora y pretender que es un texto de Borges. Tendría yo que buscar papel de hace 100 años, 80 años, así, amarillento, y escribir el cuento en una máquina de escribir, primero investigar qué tipo de máquina de escribir usaba Borges, y entonces falsificar todos esos elementos. Entonces, lo que seguramente tuvo que hacer para hacer creíble su nueva versión del libro de Daniel, este autor anónimo, es tomar un pergamino antiguo, que en Qumran tenían muchos con los balances contables de las cosas que había en el monasterio. Tomas el pergamino de hace 200 años, lo raspas, recortas los márgenes y te queda un pergamino que puedes utilizar, pero de hace 200 años. Y por eso el carbono 14 lo dató 200 años atrás. Y luego escribes con la letra de esa época, o sea, si al final de cuentas eran escribas y leían los textos de esa época, sabían cómo era la letra de esa época, con la letra de esa época escribes una nueva versión donde la guerra ya no es contra los seleucidas, sino contra Antíoco Epifanes. Esa es la forma en la que yo me imagino, vuelvo a aclarar, es muy mi reconstrucción personal, pero intentando respetar las evidencias tal cuales están, de que hay 3 secciones en el libro de Daniel que claramente se refieren a la guerra contra Roma. Finalmente, quienes conservaron el libro de Daniel no fueron los apocalípticos, sino los fariseos. Y serían los fariseos los que decidieron tener juntas las visiones relativas a Antíoco Epífanes y las visiones relativas a Vespasiano. ¿Por qué razón? También eso es materia de especulación, no podemos asegurar, solamente imaginar, y eso lo voy a explicar la próxima semana. Pero bueno, por el momento, lo que queda claro es que este es el panorama razonable mediante el cual se escribió el libro de Daniel. Por lo tanto, no es un libro profético, pero el judaísmo lo reconoce como un libro de visiones. Y aquí va a parecer que me voy a contradecir. El judaísmo reconoce que es un libro que sí nos habla del futuro. La próxima semana voy a explicar en qué sentido. Porque sí, nos habla del futuro y nos habla del presente, es decir, de lo que está sucediendo ahorita, 2018. Sí nos habla de eso y de una manera impresionantemente precisa. Pero bueno, ya veremos de qué se trata. Por el momento, Pero ¿sabes qué, Irving? Quedamos que la semana que viene íbamos a hablar de Pesaj. No, eso es la Pesaj, falta toda la otra semana más. Es Entonces, ¿quieres hacer otra vez del libro de Daniel? Sí, remato, o sea, el plan eran 3 semanas de Daniel para que ya en la semana de Pesaj hablemos de Pesaj. Sí, porque todavía Pesaj empieza el 30, ¿no? Entonces sí, todavía me da tiempo de rematar Daniel prefiero dejarlo ya liquidado. Sobre todo porque ahorita la gente ya se quedó con la duda de a ver qué nos va a decir este tipo la próxima semana. Y ya en Pesaj nos dedicamos a Pesaj. Y entonces, bien, he ahí más o menos el panorama de lo complicado, pero de lo fascinante académicamente que es el libro de Daniel. Entonces nada más termino recordándoles la regla. Si la información no cuadra con tus teorías o con tus interpretaciones, lo que está mal son tus teorías o tus interpretaciones, no la información. Gracias. Preguntas. Que seguro hay varias. Preguntas. Por lo que explicas, no hay ningún escrito original de la época en que vivió Daniel. Original no. O sea, de hecho, ningún texto bíblico, de ningún libro bíblico, tenemos copias que sean anteriores, ya en los casos más extremos, y son muy poquitas y fragmentarias, al siglo III antes de la era común. Tengan en cuenta que este tipo de materiales son biodegradables, entonces
aunque los preservas muy bien, o sea, tiene que darse un accidente, literalmente, para que puedas preservarlos 2000 años como fueron los rollos del Mar Muerto. Pero los rollos bíblicos que se iban copiando y recopiando, como eran para uso religioso, se iban desgastando. Entonces, cuando llegaba el momento en que ya no podían ser utilizados más por el deterioro, obviamente ya estaban listas las nuevas copias, pero entonces los rollos que ya no servían eran enterrados en una sección que se le llama Genizá, que es donde hasta la fecha los judíos enterramos nuestros libros sagrados que ya no pueden ser utilizados. Pero entonces, obviamente al ser enterrados, bueno, quedaban ahí ya depositados, pero pues, con el paso de los siglos se degradan, se biodegradan y desaparecen. Entonces, no tenemos ninguna copia, ningún manuscrito bíblico que podamos considerar original. Los fragmentos, así, ruinas arqueológicas, literalmente, más antiguos que tenemos datan poquitísimos del siglo III antes de la era común, tal vez. También hay discusiones sobre la datación. Los más antiguos bien identificables son del siglo II antes de la era común y, por ejemplo, la Biblia completa, el manuscrito bíblico, así todo el Tanaj, Torá, Nevi'im, Ketuvim, más antiguo que tenemos, data de hace 1000 años apenas. Es decir, porque estos materiales se degradan, entonces no sobreviven. Así que, olvídenlo, no tenemos pero nada parecido ni al original, ni de Daniel, ni de nada. Ok. Aquí Daniel Hernández te argumenta que el capítulo medular es el 9. El capítulo medular es el 9 para la teología cristiana, por otras razones. Pero todos los especialistas entienden que el libro de Daniel se enfoca a la guerra con los macabeos o, en su corrección, a la guerra con los romanos, por lo que el capítulo medular es el capítulo 11. Aquí, más bien, sí, le doy un poco la razón, le puedo dar parcialmente la razón a ese comentario, porque en gran medida el capítulo 9 es una de las sustituciones al capítulo 11, es decir, así como el capítulo 11 te describe todo el marco de la guerra macabea, el capítulo 9 te describe el marco de la guerra contra Roma. Entonces, en el texto original de Daniel, el capítulo medular habría sido el 11. En la sustitución, ese capítulo tendría que haber sido, digamos, sustituido por el 9, que efectivamente culmina con la referencia de la guerra contra los romanos. Y bueno, en ese sentido tenemos esa situación de que están las dos versiones, la que se enfoca en una guerra, la que se enfoca en la otra. Entonces, solamente en ese sentido, en el sentido de que el capítulo 9 concluye con la referencia a la guerra contra Roma, solamente en ese sentido, en algún momento habría sido la sustitución del capítulo 11. Ok. Otra duda es acerca de una palabra, que es shamut, que si tú sabes lo que significa. No tengo idea, o sea, no sé a qué viene la pregunta, que si la persona que hizo la pregunta puede ponernos de dónde la sacó, más fácil porque así aquí al aire no. La que sigue. Otro o sea, dice... espérame, déjame hacer una aclaración. Por favor, hagan las preguntas específicas, porque de repente este tipo de preguntas abiertas que uno de verdad no entiende de dónde vienen ni a qué vienen, o sea, por favor, para agilizar esto, hagan las preguntas específicas. Si tienen una duda sobre un punto preciso de un versículo del libro de Daniel, por favor, hoy no me pregunten nada sobre los proverbios. Díganme, capítulo tal, versículo tal, dice esto y está esta palabra y tengo dudas. Ok, plantéenlo así tan al aire, no, por favor. Ok. Aquí también te dicen que te fallan las cuentas, por lo que necesitas Apocalipsis. ¿Me fallan cuáles cuentas? Pues que me digan cuáles y encantado les contesto. O sea, ellos Pero, creen que se ver, necesita el libro. No, perdón. A ver, aquí ya estamos hablando de otro asunto. Otra vez, ¿qué es una falacia de falsa demostración? Es un razonamiento equivocado en el cual yo creo que una cosa, un tema A, por ejemplo, se demuestra por medio de una demostración de un tema B. Es decir, yo te enseño algo de Apocalipsis y entonces ya te demostré algo de Daniel. No, señores. ¿Quieren demostrarme algo de Daniel? Me lo demuestran con Daniel. Cuando quieran hablamos del Apocalipsis y ahí discutimos las cuentas del Apocalipsis, que efectivamente muchas están
basadas, aunque tergiversando, al libro de Daniel, y eso lo puedo demostrar con el análisis crítico textual. Pero si estamos hablando de las cuentas de Daniel, no tiene, no tiene lógica intentar hacer una demostración por medio del Apocalipsis. La única manera en la que tiene lógica es en esta idea de que se tienen que tomar todos los textos de por aquí, meterlos en una ensalada llamada profecía y luego intentar encontrarle los ajustes. La realidad, la molesta realidad, y perdón que sea tan claro con lo que voy a decir, es que no existen esos ajustes, son textos incompatibles. Si alguna vez se organiza un tema para analizar por qué unos no son compatibles con otros, digo, yo feliz, encantado de la vida, les explico por qué. Pero en este caso, si estamos hablando del libro de Daniel, las cuentas son con el libro de Daniel. El Apocalipsis es un libro que en realidad se trata de otra cosa. El gran error de las tendencias disidentes cristianas, creo que desde el siglo II o desde el siglo III, es creer que el libro de Apocalipsis se refiere a profecías sobre el fin del mundo. La teología del Apocalipsis, netamente cristiana, sí. El Apocalipsis de Juan se basó en documentos judíos, apocalípticos obviamente, por eso ciertas similitudes estilísticas. Pero en el Apocalipsis de Juan hay una reconstrucción teológica monumental. De hecho, a mí me parece el primer grandísimo texto teológico que genera la iglesia cristiana primitiva, porque en función de la realidad cristiana, que era muy diferente a la realidad judía, sobre todo en esta época que estamos hablando de que los judíos estaban en guerra con Roma, los teólogos cristianos, los autores que hacen el Apocalipsis de Juan, a nombre de Juan, porque obviamente no es un personaje llamado Juan, y eso los especialistas están de acuerdo, toman toda esta retórica judía que hablaba de guerras entre judíos y romanos, y ellos la reelaboran de una manera genial, o sea, literariamente y teológicamente hablando, a mí me parece genial, y construyen un libro en donde a lo que se dedican es a describir el culto cristiano, o sea, lo que en católico sería la misa o en protestante sería el servicio, el culto cristiano dominical, pero en sus dimensiones cósmicas. Todo lo que sucede en el Apocalipsis de Juan no es un evento que vaya a suceder al final de los tiempos. Es lo que sucede los domingos cuando los cristianos se reúnen a celebrar su culto. Y toda esa escena final de la cena de las bodas del Cordero no es una cena de bodas que Jesucristo vaya a tener al final de los tiempos con gente. Es lo que en términos técnicos cristianos se le llama Eucaristía o Santa Cena. Todos los teólogos cristianos de los siglos II, III, IV y V se quejaban amargamente de los cristianos que se confundían y pensaban que era un libro de profecías para un futuro lejano. O sea, es que no entendieron, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, Papías de Hierápolis fue de los primeros que hizo esa interpretación literalista del Apocalipsis. Y Eusebio de Cesarea comenta en su Historia de la Iglesia que, bueno, por esa razón era que los demás obispos consideraban que Papías de Hierápolis pues era medio ingenuo, medio tonto incluso, porque no entendió que todo eso era simbólico y que se traducía a otra realidad, a una dimensión espiritual. Entonces, cuando se entienden correctamente las teologías implícitas, internas, el universo teológico interno del Apocalipsis, como un libro que habla de la dimensión espiritual del culto cristiano, y el libro de Daniel como un libro que habla de las guerras de los judíos contra los sirios o contra los romanos, perdón, nada de que las cuentas de uno demuestran las cuentas del otro. Eso queda completamente fuera de lugar. ¿Qué más tenemos ahí? Aquí nos preguntan si el libro de las revelaciones tendrá una interpretación cabalística. Bueno, el libro de las revelaciones es el Apocalipsis. Apocalipsis, eso es lo que significa en griego revelación. No. El libro del Apocalipsis es una producción cristiana, entonces no podemos interpretarlo bajo parámetros místicos y esotéricos del judaísmo. O sea, sería como hablar del... como si los Vedas, el Ramayana, el Mahabharata, etcétera, tuvieran una interpretación cabalística. Tiene una interpretación esotérica, eso sí, pero corresponde al esoterismo cristiano. Y no se espanten por la palabra esotérico.
O sea, esotérico es lo que está oculto, nada más. Es decir, todas las religiones tienen cosas ocultas, tan simple como que entra a cualquier religión, la que quieras. No te lo van a explicar todo en la primera sesión. Hay cosas que te van a ir reservando para después. Así funcionan todas las religiones. Entonces, el Apocalipsis o la Revelación tiene una interpretación esotérica, sin duda, pero no es precisamente cabalística porque es un texto de otra religión. Ok. ¿Qué otros textos similares fueron aceptados por el judaísmo, además del libro de Daniel? Apocalípticos, ninguno. Estrictamente apocalípticos, ninguno. Hay fragmentos semi-apocalípticos, es decir, que se pudieron haber elaborado dentro de la tendencia judía o simpatizantes de la ideología que luego se convertiría en apocalíptica. Entonces, por ejemplo, textos que podemos relacionar con la apocalíptica como, digamos, preapocalípticos en diferentes sentidos. Por ejemplo, uno es el libro de Ezequiel, pero el libro de Ezequiel no es que tenga una ideología apocalíptica. Lo que Ezequiel tiene y que va a ser muy importante para la apocalíptica posterior es el estilo y el tipo de simbolismos que utiliza, simbolismos estrambóticos. Entonces, pero en este sentido, el libro de Ezequiel no es apocalíptico. Los fragmentos que más podríamos acercar a la apocalíptica son Isaías 23 al 27, estos capítulos que son tardíos, 24 al 27, es decir, no se escribieron por el profeta Isaías, sino tiempo después y luego los insertaron allí, que de hecho algunos le llaman el Apocalipsis de Isaías, aunque no es estrictamente hablando un Apocalipsis, y los últimos 6 capítulos del libro de Zacarías. Los últimos capítulos del libro de Zacarías ya también están orientados en una idea preapocalíptica. ¿Por qué no se consideran apocalípticos? Porque la apocalíptica, recuérdense que apocalipsis significa revelación, se define porque es un tipo de literatura que pretendidamente nos presenta una revelación dada por un ángel a una persona. Isaías 24 al 27 y los últimos capítulos de Zacarías no están planteados en esos términos. Es decir, no están planteados en se me apareció un ángel y me reveló esto. Como por ejemplo, si lo vemos en Daniel, en el capítulo 9, en el capítulo 7, en el capítulo 8. Son, en el caso de Isaías 24, 27 y Zacarías, me dicen adelante, estamos hablando de capítulos donde el propio profeta plantea su asunto, pero sin esta idea de una revelación especial. Entonces, por eso no se consideran apocalípticos. Pero la temática sí se puede considerar un antecedente, digamos un preludio a lo que siglos después, porque eso todavía tardó siglos, vino a ser la literatura apocalíptica. Entonces, el único libro apocalíptico que fue aceptado en el canon de las escrituras hebreas fue el de Daniel, ninguno más. Vamos a tomar una pregunta más. Nos pregunta cómo se puede interpretar el capítulo 9, versículos 24 al 27. Los versículos 24 al 27, eso, de hecho busquen la charla que di sobre Daniel la semana anterior, porque ahí lo explico a fondo, pero traduciendo, así, entendiendo de qué habla Daniel y entendiendo cómo está escrito en hebreo, voy a traducirlo al lenguaje final, es decir, ya quitando los elementos simbólicos y acomodando las ideas donde van. O sea, el ángel le dice a Daniel, entiende que ahí está determinado un periodo de muchos años, simbólicamente utiliza el número 490 años, dice para tu pueblo. Entonces le dice, desde la salida de la orden dada por Dios, por medio del profeta Jeremías, cuando estaba en el patio de la cárcel, en el 10º año del reinado de Sedequías, la orden el anuncio de la restauración de Jerusalén, hasta la manifestación de Ciro como rey de los judíos, van a pasar 49 años. Luego se va a reconstruir el muro, la plaza y el templo durante tiempos muy difíciles, tiempos de angustia, que simbólicamente están representados por 434 años. Y al final de este periodo intermedio, el sumo sacerdote Matatías ben Teófilo va a ser asesinado
e inmediatamente después va a iniciar la guerra contra Roma. De esto se tratan los versículos de Daniel 9, 24 al 27. Lo explico a fondo, claro, ahorita quien me haya oído esto por primera vez puede decir, este tipo, ¿de dónde se sacó todo eso? Busquen la plática que di aquí mismo en Enlace Judío la semana pasada, hablé eso y lo desglosé a fondo. Una más. También te pregunto una más. La cosmovisión del Sefer Daniel sería más amplia, vanguardista y clara en términos escatológicos si lo vinculas con el Brit Hadashah, la ciencia y la tecnología. ¿Qué opinas? No. O sea, eso es una construcción cultural, eso es una construcción teológica, o sea, eso es una manera de querer entenderlo. Perdón, o sea, yo me dedico a la crítica textual, no a la especulación profética. O sea, el libro de Daniel surge de una realidad muy concreta y tenía intenciones muy concretas. Están perfectamente explicadas y desglosadas por los especialistas. Hay controversias sobre ciertos temas de datación, y de eso estuve hablando hoy largo y tendido. Pero el libro de Daniel en ese sentido no tiene absolutamente ningún misterio. Pertenece a una ideología del judaísmo antiguo, la apocalíptica, que fracasó y se derrumbó, esencialmente porque era un disparate. Entonces, el uso, la comprensión que el judaísmo rabínico tiene del libro de Daniel posterior es otro asunto, de eso voy a hablar la semana próxima. Pero este tipo de argumento se llama falacia de argumento especial, que consiste esencialmente en esto. Yo tengo algo que hace que yo sí entienda un tema y tú no. La forma más rudimentaria es, a mí Dios me inspira y Dios me revela las cosas y por eso yo sí la entiendo y tú no. Pero entonces, cuando intentas tomar, dices, el libro de Daniel, un libro escrito por gente obsesionada con la guerra con Antíoco Epífanes, luego corregido por gente obsesionada por la guerra contra Vespasiano. Me dices, no, pero es que si lo vemos ya desde la perspectiva de la tecnología moderna, yo entonces puedo entender cosas que tú no. Perdón, falacia de argumento especial. El libro de Daniel tiene que entenderse en su contexto histórico, del cual no hay dudas, y en sus objetivos históricos, de los cuales tampoco hay dudas. La única controversia real es si tenemos un desfase, unos añadidos ahí de la época romana, pero que en esencia no cambian ni la idea del contexto ni la idea de los objetivos. Entonces, perdón, pero no. Bueno, yo creo que aquí lo dejamos. No tenemos otra más, en otra rápida. Ya vi que llegó. ¿Roma sigue siendo la amenaza a la que se refería Daniel capítulo 8? No, por supuesto que no. O sea, el Imperio Romano se desmoronó en el siglo V, en el año 476. Bueno, y aparte eso ya completamente fuera de las perspectivas. A ver, los agoreros apocalípticos que anunciaban a Roma como el gran enemigo literalmente creían que Roma iba a ser destruida en el año 73. Y no sucedió. Entonces, ni siquiera la Roma posterior al año 73 puede ser identificada ya como la Roma del Apocalipsis. Digo, porque aparte es la del Apocalipsis, la de Apocalíptica me refiero, no del libro. La Roma de la Apocalíptica judía, es decir, la que sería en Daniel 7, en Daniel 2 y en Daniel 9, es una Roma imaginaria. O sea, ellos tienen sus ideas sobre las cosas, están desconectados de la realidad. Ese es el problema. A ver, va de nuevo, porque esto es importante en el análisis bíblico. Una cosa es la realidad, y cuando otra cosa son tus ideas, lo que está mal son tus ideas, no la realidad. No tienes que empezar a buscar, es que si saco un chip de una supercomputadora en Bélgica que le llaman la bestia, entonces la realidad cambia. No cambia la realidad. Lo que tienes que hacer es corregir tus ideas. Entonces, el problema de esta gente apocalíptica de la época de la guerra contra Roma es que pelearon contra una Roma que no entendían. O sea, los fariseos de la escuela de Hillel justamente se hacen a un lado y no le entran a la guerra porque dicen es un suicidio. Pero no, esta gente en su imaginación tenía construida una Roma que iba a ser derrotada por Dios milagrosamente. No sucedió, fallaron. La ideología apocalíptica judía falló, fue un desastre. Y de hecho fue parte del desastre que llevó al pueblo judío a la catástrofe del año 70, que fue destruido Jerusalén y el templo. Entonces, menos la Roma de hoy. La Roma de hoy, digo, porque me conozco esos
rollos pseudo-proféticos, que la comunidad europea, que el Tratado de Roma, no, olvídenlo, no tiene nada que ver. La próxima semana vamos a hablar de estas actualizaciones, pero desde una perspectiva radicalmente diferente, así que no. No se preocupen por Roma. La Roma de hoy se tiene que entender en su contexto actual, no en el contexto de una bola de judíos obsesionados con Antíoco Epífanes o con Vespasiano. Te dejo una pregunta para la semana que viene. Ok. ¿Hay alguna profecía apocalíptica que cuadre con nuestros días? No. Profecía apocalíptica no. Era para la semana que viene. No, nada más voy a decir esto, porque sí, no voy a entrar en detalle. La comprensión que el judaísmo rabínico tiene de la historia nos permite entender nuestros tiempos aprovechando no nada más los textos rabínicos antiguos, sino también los textos apocalípticos. Es decir, podemos utilizar esos textos para entender nuestra época. Y el nivel de comprensión es tremendo, o sea, casi parece que son profecías, pero no en el sentido en que los antiguos judíos apocalípticos quisieron decir. Esto está profetizado y así va a suceder, no. O sea, de hecho, ninguna profecía apocalíptica es válida para ninguna época, porque es una ideología fallida, punto. Le podemos aprender muchísimo a eso, y perdón, sí tengo que presumirlo, voy a sonar chauvinista en este caso, pero los judíos tenemos puntos de vista muy interesantes de la historia, que somos un pueblo que es, o sea, los antiguos hebreos, nuestros antecedentes más remotos, ya estaban presentes con los sumerios. Entonces, hemos visto desfilar a todos los reinos del mundo. Dime, o sea, si no tenemos unas nociones de historia que sí vale la pena analizar, las voy a explicar la próxima semana, pero así, la pregunta tajante tal cual me la plantearon, no. Muchas gracias, Irving. De nada, May, un gustote. Los espero la próxima semana. Irving Gatel. ¿Ya? ¿Ya puedo empezar, ya? Un segundo.